Que Dios les bendiga en esta preciosa hora. Queremos compartir la palabra de Dios con ustedes. Ante todo, les saluda su hermano y amigo evangelista Jacobo Bate. Por gracia y misericordia de Dios, estamos en el ministerio. También quiero decirles que tenemos cobertura divino y tenemos la cobertura terrenal. Es decir, que estamos bajo cobertura de Misión Evangélica Pentecostés Rey de Reyes, la cual la central está en Momostenango, departamento de Totonicapán, y está en el municipio de Momostenango, del mismo país de Guatemala. Dios nos permite trabajar en la misión por su gracia y misericordia. En esta tarde quiero hablarle acerca de la iglesia de Esmirna, ya que nos encontramos en este precioso lugar para llevarle palabra, y estamos ya en horas de la tarde. Estamos como a las 2 de la tarde, 2:15 aquí en Guatemala, y queremos compartir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Le doy lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiero orar y quiero pedirle a Dios su guianza, su dirección a través de esta palabra. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo te pido la guianza y la dirección de esta palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, use mi boca, mis labios, y me respalde a través de esta palabra. Que esta palabra sea de bendición y de edificación para muchas almas que van a ver este video, papá. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, el Salvador del mundo, papá. Amén y amén. Quiero hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Nuestro tema en esta preciosa hora se titula La iglesia de Esmirna. La Biblia en el libro de Apocalipsis nos habla de 7 iglesias. Nos habla de la iglesia de Éfeso, nos habla de la iglesia de Esmirna, nos habla de la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, y nos habla acerca de la iglesia de Laodicea. Es decir, que nos habla acerca de 7 iglesias. Pero entre estas siete iglesias que hubieron en el tiempo antiguo, porque estas iglesias existieron, estas iglesias fueron reales, fue algo verídico que existió en el tiempo antiguo. Pero una de las iglesias que fue fiel a Jesucristo fue la iglesia de Esmirna. Cuando nosotros leemos los versículos de la iglesia de Esmirna, nos damos cuenta de que Dios nunca reprendió a esta iglesia. Al contrario, Dios les habló y les dijo que fueran fieles hasta la muerte. Y en base a eso nos vamos a basar a través del mensaje, esperando en Dios que esta palabra sea de bendición y de edificación para su vida. La palabra comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, refiriéndose al pastor que estaba al cuidado de esa obra de Dios. Según dicen los estudiosos de la palabra, que uno de los pastores era Juan, el apóstol Juan estaba cuidando la iglesia de Esmirna. Pero Juan tuvo que emigrar
Y Juan dejó a uno de los discípulos que la Biblia no menciona su nombre, pero la historia sí lo menciona. A este hombre llamado Policarpio. Policarpio fue un discípulo de Juan el apóstol, que Policarpio quedó al cuidado de esta obra, quedó encargado de esta obra. Y vea cómo Dios le dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Mire, qué importante es darnos cuenta de que el cargo Dios se lo tiene dado a los pastores. El peso de una iglesia está sobre el hombro de los pastores. Incluso dice Hebreos que los pastores un día le entregarán cuentas a Dios. Y luego dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, hablando de Jesucristo. Él es el primero y Él es el postrero, es decir, que Él es el alfa y Él es la omega. Y dice la Biblia, el que estuvo muerto y vivió. Claro, Él vino a morir por nuestros pecados, pero Él resucitó al tercer día. Y hoy Él reina por los siglos de los siglos. Bien, dice que esta iglesia de Esmirna existió a las orillas del mar Egeo, al norte de Éfeso. Pero hoy día Éfeso no existe en la actualidad, mientras que Esmirna sí sigue existiendo hoy, solo que con el nombre Izmir, el cual está en el lugar, en el país de Turquía. La palabra Esmirna significa amargura. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba pasando por un momento amargo, estaba pasando por un momento difícil. La iglesia de Esmirna en aquella época eran perseguidos porque ellos eran cristianos. Se dice que de la iglesia primitiva en los coliseos romanos murieron muchos por creer en Jesucristo. La iglesia Esmirna fue una de las iglesias que sufrió grandes tribulaciones. La iglesia de Esmirna fue una de las iglesias, podríamos decirle, que fue más fiel a Dios en toda la palabra y en toda la liturgia que ellos desarrollaban dentro de la casa de Dios. Dice que ahí murieron muchos, cientos, cantidades de cristianos murieron. Ahora veamos las cualidades que tenía la iglesia de Esmirna, o veamos esta clase de iglesia que existió en aquel tiempo. Número uno, dice que era una iglesia que sufría económicamente, pero eran ricos espiritualmente. Porque dice la palabra, yo conozco tus obras. Es decir, que esta iglesia tenían obras, trabajaban. Y eso es muy importante, hermano. Eso es muy importante porque la Biblia dice, si tenemos fe, pero no tenemos obra, estamos muertos. Y si tenemos obra y no tenemos fe, también no se puede decir que la fe y la obra son gemelos, van de la mano. La obra nos salva, pero es algo que a nosotros, hermano amado, nos es importante trabajar en la casa de Dios. Es importante hacer obras excelentes para el reino de Dios. Mire, yo conozco tus obras. Es decir, que todo lo que usted y yo hagamos dentro de la casa de Dios, Dios lo conoce, Dios lo mira. A Dios no se le escapa nada. Todo lo que usted ha hecho, usted trabaja, evangeliza, colabora, es un colaborador en la obra de Dios. Todo Dios lo ve y eso Dios recompensa. Ahora bien, dice, yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza. Pero oiga lo que dice la palabra, pero tú eres rico. Es decir, que esta iglesia era una iglesia que sufría económicamente, pero eran ricos espiritualmente. Ahora bien, usted dirá, pero ¿por qué esta iglesia
sufría económicamente. Alguien tal vez va a decir, esta iglesia, los hermanos de esa iglesia no trabajaban. No, no es que ellos eran negligentes, no es que esta iglesia era perezosa, no, sino que el imperio romano en ese tiempo a ellos les quitaban el trabajo por ser cristianos. A ellos les quitaban sus propiedades. Si ellos tenían casas, se los quitaba el imperio romano. ¿Por qué? Porque ellos servían a Jesucristo, porque ellos testificaban de Jesucristo, porque ellos servían a Jesucristo, porque ellos adoraban a Jesucristo, porque ellos predicaban a Jesucristo. Y eso era un martillo para el imperio romano en esos tiempos. Por eso Jesús le dice, pero el Señor Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Estaban pasando por necesidades económicas. Yo me atrevería a decir que estos hermanos pasaron hambre, pasaron momentos difíciles, pero en medio de ese proceso, en medio de esas circunstancias que ellos pasaron, esta iglesia era fiel a Dios. Veamos cómo están las iglesias hoy en día. Hoy hay buenos templos, hay buenos aparatos, hay buenas sillas. Hoy la casa de Dios, muchas iglesias son de lujo, gracias a Dios. Pero hoy están muertos espiritualmente. Hoy se está predicando un evangelio diferente. Hoy los predicadores han tergiversado la palabra. Hoy están enseñando un evangelio de prosperidad. Hoy le están enseñando a la gente cómo tener empresas sobre esta tierra. Hoy los predicadores se les ha olvidado que la iglesia no es de este mundo. La iglesia es de la Nueva Jerusalén. Pero sin embargo dice la Biblia que estos hermanos estaban pasando por necesidad, estaban pasando pobreza, estaban pasando por miseria. ¿Por qué? Porque el imperio romano les quitaba las propiedades, les quitaban el trabajo. Si a ellos los escuchaban decir que eran seguidores de Jesucristo, a ellos les quitaban el trabajo. Pero mire lo que Dios le dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero la Biblia dice que Jesucristo le dijo, pero tú eres rico. Y es que, hermano amado, eso es lo más lindo. Eso es lo más precioso. Tal vez no tenemos oro sobre esta tierra. Tal vez no tenemos fincas, empresas en esta tierra, pero somos ricos espiritualmente. Y es que ser mejor rico espiritualmente que ser millonario, pero vivir sin Jesucristo, eso es lo más duro. Dice que ellos viviendo en pobreza, esta iglesia viviendo en necesidades y con todas las desgracias que a ellos les había venido, ellos permanecieron fieles al Señor Jesús. Y esa es la clase de iglesia que Dios busca. Eso es la clase de cristiano que a Dios le agrada. Que a pesar de que pases lucha, que a pesar de que pases prueba, que a pesar de que pases necesidades, yo quiero decirte algo, mantente fiel a Dios. Mantente fiel en el ministerio, mantente fiel en tu matrimonio, mantente fiel en tu congregación. Puedes pasar necesidad, puedes estar pasando enfermedades, pero en medio de tu enfermedad, en medio de tu pobreza, glorifica a Dios. Dice que aunque ellos no tenían nada en lo material, pero ellos eran ricos espiritualmente, hermano, porque es mucho mejor ser rico espiritual que tener bienes materiales de este mundo. Por eso que Jesús nunca se equivocó. Cuando aquel joven le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres y ve y sígueme. Y dice la Biblia que ese hombre rico, está narrada la historia en el Evangelio de Lucas. Que este hombre rico, dice la Biblia, que se fue triste
¿Por qué? Porque el hombre hoy día tiene puesto su corazón en las posesiones terrenales. Hoy en día la iglesia está más afanado de las cosas de este mundo. Hoy en día los predicadores están más enamorados de tener una buena casa, un buen vehículo, y se les ha olvidado la importancia de la evangelización de la palabra. Hoy a los pastores se les ha olvidado la importancia de predicar la palabra. Esta iglesia era una iglesia que sufría económicamente, pero eran ricos espiritualmente. En esta iglesia de Esmirna dice la historia que hubieron sanidades sobrenaturales, hubieron milagros. Dice la historia que en esta iglesia se derramó el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta iglesia oraba, ayunaba, perseveraba. Se mantenía en el fundamento de la palabra. Había obediencia a Dios y hacia el pastor. Pero hoy, ¿cómo están viviendo las iglesias? Hoy hay un desorden, hoy es un desastre las congregaciones. No todas, por supuesto. Pero muchas iglesias ha entrado falsedad, ha entrado la apostasía, ha entrado la avaricia en muchos ministros. Han torcido, han tergiversado el evangelio de Jesucristo. Ya nadie quiere sufrir por causa de Jesucristo. Ya nadie quiere predicar al inconverso. Ya nadie quiere evangelizar en la camioneta, en las plazas. Ya nadie. Han dejado la evangelización a las almas perdidas. Pero sin embargo dice que esta iglesia de Esmirna se mantuvo fiel a Dios. A pesar de esos momentos difíciles que pasaban, ellos se mantenían fieles. Número 2, era una iglesia que no toleraba la falsedad. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9. Dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Se dice que esta sinagoga dice que fueron construidos por judíos en diferentes regiones. Eran pequeños locales donde se reunían a escuchar asuntos de la ley de Moisés. Y los judíos lo hacían para judaizar a las personas. Pero a pesar de esto, dice la Biblia, que esta iglesia de Esmirna no toleraba la falsedad, rechazaba la falsedad, se mantenía en la palabra de Dios. Si nosotros venimos hoy y traemos a la luz de este tiempo la palabra, ¿cómo están las iglesias? Hoy el hombre que tiene 2 mujeres se le dice apóstol. Hoy el hombre que se divorció y se volvió a casar se le dice profeta. Hoy el pastor que ya cambió 2, 3 de mujeres se le dice siervo de Dios. Hoy el evangelista que ya dejó mujer y tiene otra mujer se le dice siervo. No. Nosotros no debemos tolerar la falsedad. Nosotros debemos rechazar toda doctrina falsa que no venga de la palabra de Dios. En una oportunidad dijo uno de los escritores, Charles Spurgeon, dijo esta palabra: que aunque haga llover milagros todos los días, pero si no viene de Dios, hay que rechazarlo. Y eso es una verdad muy cierta. Es una verdad muy cierta. Dice que esta iglesia rechazaba, esta iglesia no toleraba. Hoy en día, hermano amado, se da la falsedad. Vivimos en un tiempo donde hoy en día las sectas han ganado ventaja. Hablemos de los mormones, testigos de Jehová, católicos, renovación carismáticas. Han ganado ventajas. Pero ante toda la falsedad que se vive, nosotros debemos mantenernos fiel en las palabras de Dios. Número 3 dice, Apocalipsis 2:10 dice esta palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. Vea esto: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Número 3, yo puedo entender que esta iglesia era una iglesia que sufrió tribulaciones y sufrió grandes persecuciones. La iglesia de Esmirna, a ellos dice la historia que los sacaban de sus casas. Cuando ellos estaban en los templos, en las casas, reunidos adorando a Dios, el imperio romano los sacaba. Y dice que a ellos los ponían en los coliseos romanos. La historia dice que los romanos tenían animales como leones, tigres. A esos animales no se les daba de comer durante 8 días. A esos animales estaban enjaulados, estaban enfurecidos. ¿Se imagina usted un león? Dice la historia que estos animales no comían. Estaban enfurecidos estos animales. Y sacaban a los cristianos al coliseo romano. Los exhibían. La historia dice que el emperador César se sentaba de frente. Y cuando salían los cristianos, dice que los cristianos le daban la espalda al emperador romano. Y la historia dice que eso enfurecía más al César. Porque este emperador que existió, que gobernó en ese tiempo, él pensaba que con matar a los cristianos, los coliseos romanos, ellos iban a adorar al César como un dios. Pero no. Esta iglesia de Esmirna, estos hermanos lindos y hermosos que existieron en el tiempo pasado, cuando ellos salían a los coliseos romanos, ellos, dice la historia, que le daban la espalda a César. Y eso enfurecía al gobernador. Eso enfurecía al emperador César en ese tiempo. Y dice que los leones querían salir. Y a ellos los ponían en los coliseos romanos. Y destapaban las rejas y salían los leones. Se iban los leones y se comían a los cristianos. Se los devoraban vivos. Dice la historia que ellos en el coliseo romano cantaban una alabanza. Cantaban un cántico espiritual. A pesar de que esta iglesia sufrió tribulación, a pesar de que esta iglesia de Esmirna sufrió persecución, la Biblia dice que ellos fueron fieles a Dios. Por eso dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Mire, y aquí el diablo, ¿se imagina esto? El mismo diablo se levantó contra ellos. El mismo diablo trató de detener el evangelio de Jesucristo. El mismo Satanás se encarnó en el César y mandó a decapitar, mandó a matar a los cristianos en ese tiempo. Escuche lo que dice la Biblia. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Se cree que fueron 10 días terribles, pero terribles de persecuciones. Y se cree que hubieron 10 gobernadores, 10 hombres que gobernaron en ese tiempo. Pero sin duda, en todo esto, mi estimado hermano, a pesar de todo lo que la iglesia estaba pasando, se mantuvieron fieles a Dios. A pesar de todo esto, dice que la iglesia de Esmirna se mantuvo fiel a Dios. La iglesia de Esmirna fue la iglesia más perseguida. Se dice que el pastor que cuidaba de esta iglesia, llamado Policarpio, se dice que Policarpio lo crucificaron, lo amarraron en una cruz. Y debajo de Policarpio se dice que prendieron leña
Y antes de quemar vivo a este pastor le dijeron, si niegas a Jesucristo, te dejaremos vivir. La historia dice que Policarpio dijo estas palabras: 90 años he servido a mi Dios y ningún mal me ha hecho. Con estas palabras dice que enfureció a los romanos en ese tiempo, a los religiosos en ese tiempo, y le prendieron fuego a Policarpio. Este pastor que cuidaba la iglesia de Esmirna, llamado Policarpio, murió quemado. Tremendos hombres de Dios, tremendos siervos de Dios, que daban la vida por el evangelio de Jesucristo. Hoy, ¿cómo viven los pastores? Hoy los pastores ya no quieren visitar las almas. Hoy los pastores ya no quieren predicar en las calles. Hoy, como ya tienen iglesia ya con corbata, saco, ya se acomodaron. Hoy al pastor lo acusan, pero tal vez por llevarse la diaconisa. Hoy a pastores los asesinan por meterse en cosas ilícitos, en cosas donde no les compete estar. Pero nosotros vemos a la historia, aquí está este pastor llamado Policarpio, fue quemado vivo. La historia dice que los cristianos los quemaban de noche y les prendían antorcha para que estos cristianos alumbraran la ciudad en ese tiempo. Esto es tremendo, hermano, lo que pasó en el tiempo pasado. Hoy ser cristiano es sencillo. Hoy hay leyes que dan libertad de culto. El problema hoy en día es que el cristiano no quiere servir a Dios. El problema es que muchos se han enfriado. Muchos están buscando un evangelio a su manera. Muchos están buscando un cristianismo a su manera. Muchos quieren vivir a su manera y no conforme a la palabra manda. Por eso en aquel día muchos se lamentarán. En aquel día muchos se lamentarán porque no obedecieron las palabras de Dios. Mira esta calidad, dice que la iglesia de Esmirna fue la iglesia más perseguida, fue la iglesia más atribulada, pero fue la iglesia más fiel a Jesús. Fueron los miembros, los creyentes más fieles a Jesús, porque ellos estuvieron dispuestos a ofrendar su vida por causa del evangelio de Jesucristo. Qué precioso ver esta palabra. Hoy muchos ya no predican de esto. Muchos ya no enseñan esta palabra. Para muchos esta palabra ya pasó de moda. No, la Biblia dice en el Evangelio de Mateo 24, capítulo 24, versículos 41 o 45, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, dice Jesucristo. Esta iglesia de Esmirna fue una iglesia fiel. Por eso yo quiero decirte a través de esta palabra: mantengámonos fiel a Dios. Mantengámonos fiel a Dios. Sirvámosle a Dios. No importa los momentos difíciles que pasemos. Mantengámonos en la palabra. Mantengámonos en la doctrina de la palabra de Jesucristo. Seamos fieles a Dios. Mantengámonos fieles en el ministerio. Seamos fieles a la iglesia. Seamos fieles en el matrimonio. El tiempo de la venida de Jesucristo está cerca. El tiempo del arrebatamiento de la iglesia está cerca. Mantengámonos fiel a Dios. ¿Sabe qué le dijo Jesús a esta iglesia? Sé fiel hasta la muerte. Y la promesa fue que le dijo: y yo te daré la corona de la vida. Seamos fieles en la iglesia, hermano. Tú que me estás viendo a través de este video, sea fiel a Dios en la iglesia. Sea fiel a la doctrina de las palabras de Dios. No te tuerzas del evangelio. No vendas la palabra de Dios. No manipules con las palabras de Dios.
Sé fiel hasta la muerte, pastor, pastora, siervo, sierva que me mira a través de esta palabra. Sea fiel a Dios a través de esta palabra. Y Dios un día nos dará la corona de vida. Termino con esto. Era una iglesia que creía en la promesa de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La promesa y recompensa del creyente fiel y obediente y temeroso a Cristo dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué la Biblia habla esto? Porque nosotros, si un día morimos, vamos a resucitar para vida eterna. Si nosotros morimos en Jesucristo, hay esperanza para nosotros. Y es que los cristianos, cuando mueren, ellos no mueren, duermen. Muere el impío, dice la palabra, pero el cristiano no muere, sino que solamente duerme. Ahora el impío sí muere. Y si nosotros resucitamos en el arrebatamiento, viviremos y reinaremos con Cristo. Pero para aquel que está desviado de la palabra, pero para aquel que no ha recibido a Jesucristo, la segunda muerte es condenación para él. Yo le invito con todo mi corazón a mantenernos en la palabra. Dice que esta iglesia representa la era de la persecución. En este periodo dice que en este periodo de tiempo la iglesia atravesó una gran persecución, atravesó una gran tribulación, desde el emperador Nerón hasta el emperador Constantino. Desde el año 64 hasta el año 313 después de Cristo, la iglesia sufrió grandes persecuciones y muchos cristianos murieron a causa del Señor Jesús, pero alcanzaron la vida eterna. El imperio romano trató de desaparecer el cristianismo. En ese tiempo dice que el imperio romano quiso desaparecer el evangelio, pero no pudo. No pudo. Pero dice la historia que surgió un hombre llamado Constantino. Que este hombre llamado Constantino empezó a mezclar el evangelio con la idolatría. Desde el año 313 después de Cristo surge este hombre llamado Constantino, que comenzó a mezclar los santos con los profanos, comenzó a mezclar las cosas de Dios con el paganismo. Desde ese momento nace la iglesia católica romana. ¿Cómo les parece? En los primeros siglos no existió la iglesia católica. Entonces eso me da a entender de que la verdadera iglesia que Cristo fundó fue la iglesia primitiva, basado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Mire, Constantino pareció hasta el año 313. Así que, estimado hermano, estimado amigo, aquí en el libro de Hechos comienza el nacimiento